Entre aquellos exiliados está Antonio Ferres, un auténtico mito viviente de nuestras letras que este año ve como su primera novela, La Piqueta, cumple medio siglo entre los homenajes a uno de los autores del realismo social de nuestro país y el olvido de los más jóvenes, aquellos que no imaginan cómo fueron los años de la posguerra, años en los que la piqueta estaba siempre dispuesta para caer sobre los más débiles. Hoy Antonio Ferres está en el Ojo Crítico. Quédense con nosotros. Antonio Ferres nació en 1924 en un Madrid que ahora es la ciudad destruida que el escritor lleva en su memoria. El Madrid de aluvión le sirvió de escenario para su primera novela, La Piqueta. Como les venimos contando, ahora La Piqueta cumple 50 años y la editorial Gadir, empeñada sabiamente en rescatar las obras de Ferres y en publicar las nuevas, la reedita. Y hoy nos produce una satisfacción muy grande poder saludar a Antonio Ferres en el Ojo Crítico. Don Antonio, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y bienvenido al Ojo Crítico, Antonio. Pues nada, cómo no. Bueno, hace unos meses le han dedicado un homenaje a usted y a su libro, que es un pedazo de nuestra historia, no solo literaria, Antonio, sino política y social. Yo no sé cómo ha vivido estas semanas, este homenaje. Pues todo ha venido rodado, ¿no? Porque al mismo tiempo de la cosa de la Complutense he ido a la meseta de Orcasitas, donde me han declarado el Homero de Orcasitas, poco menos, porque la épica, los orígenes, los destinos de esta gente. Y bueno, aparte de eso he tenido que mudarme de casa porque tiene gracia que se ha reproducido lo mismo de La Piqueta. Yo tenía que irme de la casa porque me subían mucho y tenía que ir a una casa nueva. Y a los 85 años una mudanza, pues es una cosa bastante grave, ¿sabes? O sea, que se ha juntado todo, incluso una tormenta que ha habido anteayer, sí. Que me cogió en la calle, o sea que todo ha venido un poco, no sé, es casi, no sé, simbólico también. O sea que no sé qué queréis preguntarme, porque si no me pongo a hablar y, como decía Hortelano, nosotros los escritores natos somos niños mentirosos, desde siempre, desde pequeños estamos ya haciendo nuestras... Y claro, no paramos de hablar. Y me contaba Antonio hace unos minutos, Jordi, que él no ha vuelto a leer La Piqueta. ¿Oh? No. Pues es una sorpresa porque ahora que todo el mundo la releemos, ¿verdad? Exacto, leyéndola con los ojos del 2009, nos dice muchísimas cosas, no solo del momento aquel, sino de nuestro propio momento. Pues lo agradezco, pero pasa una cosa que yo siempre me pasa que, por ejemplo, ha salido hace poco Los Vencidos, que fue prohibida completamente su publicación en España, salió primero en Feltrinelli en Italia. O sea, la novela que venía detrás y que está casi escrita a la vez, ¿no? Como esto se ve que hay seguramente partes que tendría que ver con... Son vencidos, al fin y al cabo. Me acuerdo que en el prólogo sí he leído, o en el posfacio, que como le digo ya a Javier Alfaya, que ha hecho el posfacio, digo, yo he escrito motores de cuentos, pero posfacios nunca había escrito ninguno. Y esta novela veis que tiene un posfacio. Pues en el posfacio él dice, utilizando parte del prólogo de la otra edición, que se ve que son hijos de los vencidos. Hay un niño que habla y dice, mi padre era capitán y tal. O sea que yo lo que no comprendo es como la censura. Sí lo comprendo, porque sé lo que era el franquismo muy bien. Yo no me engaña a nadie, claro, yo soy un niño de la República prácticamente, yo sé cómo acabó la guerra. Y dice en el posfacio, dice eso ya él, que eran vencidos, y dice mucho más. Dice, por ejemplo, una cosa en la parte que añade actual, el posfacio, dice que probablemente con las celebraciones de la transición, de la muerte de Franco y tal, se llegó a hacer casi a borrar todo lo que había ocurrido desde el año 39, cuando acaba la guerra, hasta que muere Franco. Estamos hablando, don Antonio, mucho de política y muchas veces se le ha hablado a usted de su compromiso político, pero hablemos del compromiso literario. Yo tengo compromiso literario desde que, por un error médico, yo me di un golpe en una pierna y claro, entonces eran tan listos los médicos que pensaron que era un tumor blanco. Entonces me pusieron ahí tal cual y yo andaba por el suelo arrastrándome a los 5 años. Yo sabía leer a los 5 años y había leído naturalmente Salgari y ya la canción del pirata, y yo ya estaba escribiendo en el suelo. Entonces no, para mí no existían los géneros, como no existían las instituciones, que es lo que son los géneros. Entonces escribía, y entonces mi compromiso era de siempre. Ya digo que Juanito García Hortelano tiene gracia de que nos llamáramos todos en diminutivo.
Tiene publicidad. No, nunca me he preguntado por qué. En este momento me estoy preguntando por qué. Era siempre Carlitos Barral, Juanito Castellano, todavía Pepito Esteban. ¿Y usted ¿no? era Antoñito? Sí, claro, incluso Rafaelito Conte, decíamos. Sí, yo era Antoñito. Y a mí más me decían otras cosas. Pero en fin, el hecho es ese, que decía eso, Juanito García Trano decía que éramos niños mentirosos de siempre, probablemente que éramos. Y sí, yo me acuerdo que mi compromiso era siempre, yo siempre he estado escribiendo y sigo escribiendo. Me acuerdo que mis amigos comunistas me decían, es que vosotros siempre estáis trabajando, porque estáis siempre dándole vueltas, y es cierto. Barral no pudo pararlo, porque claro, no estaba, las primeras novelas mías son de destino, como las de todos, y viene la fecha, veréis la fecha en la que está escrita La Piqueta, son 3 meses. O sea, no lo hubiera conseguido. Pero no es verdad, porque sin embargo yo tardé años, quizá, en escribir Los Vencidos. O sea que... Pero ¿qué pasa? Que fue eso, como yo iba a contar una crónica. Como Homero no iba a cantar la Magna Grecia, iba a hablarlo de Helena, lo otro, sí es que existió Homero tal y como lo entendemos. Pero bueno, y un viaje a Ítaca y tal y cual. Pues yo igual, yo iba a hacer una crónica y tiene los caracteres del héroe. Pues claro, para los chicos de Orcasita, sí. Y probablemente porque uno no busca, sino que encuentra. En la memoria nuestra, o sea, decía Bertrand Russell que es absolutamente absurdo pensar que un niño aprende a hablar, incluso con subjuntivos, en 1 año y pico. Entonces, y en esa línea, pues estás ya escribiendo. O sea que los especiales tíos llamados escritores, que no hay tantos, porque no hay tantos como en la nómina, eso es broma, eso es una broma. A mí me vino hace poco del País, nos siguen preguntando qué libros sean los que más me habían afectado, y que estaban preguntándole a 100 escritores. Y yo le dije, ¿contáis poetas? Dijeron, claro. Dije, ponían unas 100. Es imposible. Son como decía Juan Ramón Jiménez, hablando de poetas, pues los voluntaristas, que se apuntan a escritores, pero los escritores trágicos, los poetas trágicos, los que el fatum les empuja a escribir, o a llorar, o a tal, no son tantos. Y no tienen por qué presumir de nada, porque nacen así, es como las chicas guapas. Nacen así, que no presuman. Javier Alfaya, en el posfacio, en esta edición de Gadir de La Piqueta, de la que hablamos hoy, habla de su literatura como literatura proletaria. ¿A usted le gusta eso de soy del realismo social, mi literatura es proletaria? No sé si me gusta, me disgusta. Esto lo calcaron ahí, pero tiene gracia porque hoy día es épica casi. Depende. Yo creo que antes comentaba también con nuestro amigo de Gadir que cada obra tiene 1000 lecturas. Tú lees El Quijote ahora y no es como cuando eras niño, no es como... Igual, pasa con todo. Entonces hubo un momento, por ejemplo, que la aportación lectora situaba eso en una zona. Pero lo de proletario y eso, pues no sé, proletarios semos todos, como dicen en mi barrio. ¿Y lo de la berza? Lo de la berza, eso es una broma que gastó un amigo por ahí y que tiene gracia porque yo dije una vez, precisamente con uno de estos chicos, José Antonianos, que dirigía en la televisión un programa que se llamaba, no me acuerdo cómo, Al Mediodía, dije que después de la celebración de la berza vino el chorizo frito. Y decían que era más fino. Hoy ya no, hoy ya lo más fino es ser vegetariano. Sí, ¿no? Sí, lo de la berza hoy queda muy bien. Queda muy bien. Pero claro, todo cambia. El hombre cambia y todo está sujeto a cambios. Pero hay cosas que según cómo se miren no cambian. Por ejemplo, en aquellos finales de los 50 pues había mucha pobreza, hoy llega la crisis de nuevo. Claro. Tenemos las elecciones europeas y ganan partidos de extrema derecha que ascienden. Tenemos la inmigración que desde hace unos cuantos años está llegando a España, y uno se pregunta, ¿hace falta hoy en día una novela como La Piqueta para hablar de todo esto? Pues no sé, yo lo que sí sé decirte es que el otro día en un periódico por ahí, que no lee mucha gente, pero que se llama Público, un novelista joven, que es bastante bueno, que se llama Isaac Rosa, se hacía 20 preguntas, premio Ojo Crítico, ya lo sé, se hacía preguntas sobre lo que era si sabíamos que era realmente Europa, lo que eran las elecciones estas, lo que era el Parlamento Europeo, y hacía 10 preguntas y otras 10 y era imposible que casi nadie contestara. Y él decía, y es verdad, que nuestros políticos se dedican a atacarse unos a otros. Usted tiene la culpa de la crisis, usted se cabrea cuando se quita la crisis. Y ninguno ha hecho una función pedagógica de explicar que si no nos explica
que haya un 50 y tantos % de gente, un 60, que no vota? Es que no lo sabe. La mayor parte de la gente no sabe nada de lo que está votando cuando votan las elecciones, porque no nos lo han explicado, porque no es su función, por lo visto. Entonces no sé cuál es la función de los políticos. Si la función de los políticos no es explicarle a la gente lo que supone una votación en la que mueven millones de propaganda y que hay que votar, o solo es que hay que votarles a ellos. No sabes lo que votas. Entonces, todo esto, mira, la inteligencia es rara avis. Y en este país hace falta gente como Isaac Rosa, por ejemplo, por eso había el premio, para que te haga esas preguntas en un periódico que lee poca gente, pero que realmente a mí me resultó aleccionador, ¿no? No lo hemos dicho porque no todo el mundo que nos esté escuchando a lo mejor ha leído La Piqueta y no sabe de qué trata. Es una familia que llega de Jaén, se instala en Orcasitas, de ahí por eso hablábamos de lo de Orcasitas, y llega un día el aviso de que quizá en 15 días tienen que derruir la chabola porque está construida después de no sé qué prohibición. Y entonces ahí está la amenaza de la piqueta, y en algún momento del libro, en algún personaje, usted le pone la frase de todos son los de la piqueta. No me acuerdo, pero es que es una frase que a uno le hace reflexionar, si todos son los de la piqueta. Claro, es que la piqueta en este sentido, claro, ahí está lo de los símbolos, o sea, esa acumulación en primera de las símiles y tal, en la segunda son símbolos. El símbolo siempre es oscuro. Por ejemplo, la piqueta para los anarquistas es positiva, hay que destruir lo que tal. No, siempre con ese afán de destruir, pues destruirlo todo. Pero aquí no, aquí la piqueta es el mal, es el poder, es tal. Y en esa línea metafórica primera está eso, el símbolo de la piqueta. Y hay símbolos, claro, que muchas veces me ha preguntado a mí el otro día un profesor, Rafael, un profesor de la Complutense, que tiene una revista en la Complutense, si yo las caracteres de héroe que tiene, por ejemplo, el chico que es desenterrado, que no tiene padres, que son caracteres de todos los héroes, incluso Jesús como héroe no tiene padres, ¿no? Y bueno, ¿cómo es posible? Y cómo la chica y tal, y ahora me contaban, no sé qué, se llama la Madre María, y digo, pues no lo sé, pues estas cosas ocurren, uno no busca, encuentra en literatura, y desgraciados los que tienen que andar rebuscando mucho en literatura, porque eso se nota, ¿eh? Pues yo no me quiero despedir de don Antonio Ferres sin preguntarle. Se ríe. Se ríe por lo de don Antonio, ¿verdad? Sí, mucho. Yo don Antonio me ríe mucho. Bueno, yo le quería preguntar, cuando las generaciones jóvenes se preguntan quién es Antonio Ferres, ¿usted qué siente? Pues no lo sé, yo es que no siento nada. Mira, yo en El caballo y el hombre, yo creo que hay una síntesis de lo que yo creo que es mi cosmovisión, ¿no? ¿Comprendes? Yo me acuerdo que hay una novela mía, incluso basada en experimentos con LSD, y decía Stanislav Grof, decía que en el 5º tomo se atrevería a especificar una cosmología coherente, una cosmología distinta. Pues yo ya en El caballo y el hombre doy un poco mi cosmología. Es un caballo herido y un hombre herido que están muriendo. Entonces yo lo digo ahí un poco. Yo creo que, bueno, todo esto es una broma, o sea que pues, estamos aquí y no me da igual. Dentro de poco pues seguiremos, y estuvimos y estaremos, y siempre estamos, no como Antonio Ferres. Qué pesadez, ¿no? Estar como don Antonio, sí, qué terrible. Pero estamos, esto existe, y estamos, bueno, aquí. Leer ese cuento, que son 2 páginas, y os dais cuenta lo que yo opino es mi cosmovisión, lo que yo opino de dónde estamos, a dónde vamos, quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes seremos. En fin, es casi mi religión, digamos. Pues lo que podemos decir seguro es que los últimos minutos los hemos compartido con Antonio Ferres en El Ojo Crítico para celebrar este aniversario de la piqueta, pero ha sido por suerte la excusa para hablar de muchas otras cosas. Sobre todo yo, porque no sé quién me decía que yo era una tertulia. Me acuerdo me lo dijo ya Masao. Y yo, Ojo Crítico, siempre le tengo mucho cariño. He estado alguna otra vez y además conozco mucho vuestra trayectoria, y siempre yo creo que sois los más profesionales, los del Radio Nacional, es la verdad. Yo se lo he dicho antes a no sé quién que me llamó por eso, y eso cuenta mucho. O sea, ser profesional en la vida cuenta mucho. Yo he querido ser profesional de escritor y vivir de escritor. Me acuerdo que Alfonso Grosso ya casi lo hacía, porque había muchas picarescas para poder vivir solo mandando libros.
cuando eres un profesional, que saben que respondes con un libro cuando hace falta, pues como vosotros respondéis con una entrevista con Antonio Ferrés, como podía ser con Perico Argamasilla de la Cerda, ¿no? Don Antonio, yo le voy a seguir llamando Don Antonio por el respeto. Muchas gracias. Ha sido un placer y le recordamos a los oyentes que La Piqueta está editada ahora mismo por Gadir. Muchas gracias, un placer. Adiós a vosotros.